Las personas con parálisis cerebral presentan, con diferente grado de afectación, dificultades motrices, cognitivas y sensoriales que pueden comprometer el habla y también, sobre todo, la adquisición de la lectoescritura. Por otra parte, Mariano nos hablaba del modelo social de la discapacidad, del enfoque CIF, de que el usuario debería involucrarse en cuantas más actividades que le sean propias, mejor. Y que tenemos que tener atención no solo a la persona, sino también al entorno. Entonces, si el habla no es suficiente para comunicarse, si no podemos participar en estas actividades, hemos de recurrir a los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, que por supuesto no van a comprometer nunca la rehabilitación del habla. Al contrario, si ha de aparecer habla, seguramente si utilizamos SAC aparecerá mucho antes. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Pues mediante un proceso de evaluación e intervención continuado, identificando objetivos relevantes y válidos para la persona y el entorno. Y no solo por parte de los profesionales, sino que buscar la colaboración de la propia persona, de la familia y del resto de profesionales que intervengan con él para esta definición de objetivos, que se han de dirigir sobre todo a la persona, pero también al entorno, y se han de incluir todos los contextos en los que se quiere participar, todas las personas que sean significativas en estos contextos, los profesionales, los familiares, los amigos, y sobre todo se debe ir mucho más allá del entorno educativo. Muchas veces nos quedamos en el aula, los saques de logopedia y no se enseña en logopedia, solamente se enseña en logopedia, sino ha de ser una cosa transversal, ha de ser para todos, ha de salir a los entornos naturales y se han en estos han de ver enriquecido el lenguaje. Eh, han de pasar muchas cosas interesantes para el usuario, ha de ser enriquecedor. Y para conseguir esto muchas veces no es automático, no pasa solo, hay que trabajarlo. Y entonces hay que colaborar con todo el mundo para que se den estas situaciones y sobre todo se aprovechen. Los sistemas aumentativos de comunicación son las formas de expresión alternativas o aumentativas cuando hay habla. Aumentativa es cuando hay un poco de habla para entender mejor, alternativa es cuando no hay habla. Para personas que no lo han adquirido o la han ido perdiendo por causas diversas y que incluyen recursos tecnológicos como los comunicadores electrónicos, los ordenadores, los teléfonos, y también incluyen otras formas de comunicación basadas en gestos, signos manuales y también los productos de apoyo de baja tecnología como los platformas de comunicación. Si nos ponemos a clasificarlos, podemos dividirlos. Normalmente clasificar es por clarificar nuestras mentes, no porque realmente solo se pueda utilizar uno de ellos. Yo creo que esta es una reflexión importante. Cuanto más holísticos seamos, cuanto más eclépticos, cuanto más sistemas usemos a la vez, muchísimo mejor. Unos no están reñidos con los otros y todos son compatibles entre sí. Por lo tanto, los clasificamos solo para nosotros, pero para saber que hay estrategias y las podemos ir buscando, pero no los estamos clasificando para que sean unos u otros. Los sistemas gestuales, eh, de menos difícil a más difícil para los usuarios serían las actitudes posturales, expresiones faciales, señalar, gestos de uso común, gestos adaptados para el usuario o ya para usuarios muy avanzados y sin problemas motrices los lenguajes de signos manuales. Y los sistemas gráficos, también igual que antes, de más fácil para el usuario, más complicado, serían los signos tangibles, los sistemas pictográficos. Recordar que en España usamos sobre todo sistemas pictográficos, SPC y Arasac, cada vez más Arasac, es gratuito, está desarrollado en Aragón, yendo a www.arasac.org,
podéis encontrar todos los signos. Sistemas logográficos, como el BLIS, o ya cuando son muy hábiles, pues la lectoescritura, que les da la posibilidad de decir cualquier cosa. Cuando son signos pictográficos, tangibles, siempre dependemos un poco de la selección de vocabulario que se haga para los usuarios para las cosas que nos pueden decir. En cambio, cuando tienen la capacidad de lectoescritura, nos pueden decir cualquier cosa. Los sistemas gráficos los hemos de presentar en productos de apoyo, que son los plafones de comunicación o las libretas cuando hay muchos plafones juntos, o cuando no utilizamos tecnología, o bien si utilizamos tecnología, pues comunicadores electrónicos, ordenadores, teléfonos y tablets, en los cuales se pueden poner programas de comunicación adecuados. Para elegir qué sistema o qué sistemas iremos utilizando con el usuario, evaluaremos, y en esta evaluación hay que tener en cuenta pues la motricidad de la persona, cómo puede señalar, cómo puede tocar un computador, cómo puede pasar las hojas de la libreta, su nivel cognitivo. Es capaz de leer y escribir, no es capaz, aprenderá, no aprenderá, categoriza las palabras, no las categoriza, puede aprender a categorizar, entiende lo que le decimos, no entiende, las capacidades, las habilidades, los deseos, las preferencias para poder enriquecer su entorno. Antes decíamos que muchas veces no aparecen por casualidad las oportunidades de lenguaje, pues en este caso el conocer capacidades, habilidades, deseos y preferencias puede ayudarnos a que sí que aparezcan estas oportunidades. Y el entorno, qué barreras tiene, qué personas son las que nos facilitarán las cosas, a quién nos podemos dirigir para tener a alguien responsable, a alguien que lidere en los procesos. Es muy importante encontrar una persona, una key person, que decimos, una persona clave en este desarrollo, que no se vayan perdiendo las cosas por el camino. De esta forma podemos seleccionar el vocabulario, organizarlo y sobre todo qué estrategias y qué apoyos utilizaremos para la comunicación. Y además, lo que os comentaba antes, de aprovechar todas estas oportunidades que habremos organizado. Hablamos de formas de indicar cómo podemos utilizar los plafones o las libretas. Pues podemos utilizar directamente. ¿Sí? Podemos utilizar el dedo, la mano, el pie, la mirada. Por ejemplo, en este plafón, aquí vemos una libreta de comunicación. Es una libreta de comunicación que está ordenada con plafones temáticos. Podemos organizar los plafones de acuerdo con las necesidades del usuario. Pueden ser temáticos, puede ser por campos semánticos, puede ser de muchas maneras, ¿no? Aquí, por ejemplo, es temático y aquí este usuario con el dedo nos está señalando qué pictograma quiere. En este caso es un comunicador de 8 mensajes y el usuario pues nos está diciendo, porque los comunicadores electrónicos sobre todo se caracterizan porque tienen voz, lo que hay debajo del pictograma. O en este caso aquí hay dos compañeros que están jugando a vestir muñecos, entonces el usuario le está diciendo al compañero con la mirada, solamente mirando qué pictograma quiere, él ya sabe qué es lo que le tendrá que poner al muñeco. Aquí tenemos otras formas de organizar los plafones o las libretas. Aquí vemos que hay un vocabulario muy extenso y está organizado por, como os decía antes, por campos semánticos. Otras formas de indicar es directa con ayuda. Aquí podemos tener los punteros láser, los punzones, el licordio, los ratones, diferentes alternativas al ratón. En esto sí que os tengo que remitir a la cápsula que hacía Manuel de sistemas de acceso, porque tenemos 1000 alternativas de acceso a los ordenadores y vale la pena, o a la tecnología, mejor dicho, en sentido más amplio, y vale la pena poder ver la cápsula anterior. Otra forma de indicar es codificada. Fijaros que cada casilla, en este caso, tiene códigos de colores.
pero los códigos pueden ser también de números, puede ser un código Morse, punto raya, para usuarios súper avanzados. Yo conocí a una chica que lo hacía un código semi-Morse. No llegaba a ser Morse del todo porque tenía alguna letra adaptada diferente, pero era prácticamente Morse. O incluso nos pueden deletrear algunas letras y con estas letras ir conformando otras. Es decir, por ejemplo, AA, como una guerra de barcos, A7 o A8, depende. Cada uno se organiza de manera diferente. En este caso, fijaros que es un ETRAN que utilizamos. Aquí tenemos el usuario. Y en este caso, fijaros que nos está mirando a la esquina de inferior derecha. Entonces, como está mirando en la esquina inferior derecha, yo ya sé que me está diciendo con una sola mirada o que me quiere decir una U, o una V, una X, una Y, una Z, una W. A partir de aquí, yo ya entenderé que me mira aquí, le señalaré, tendremos algún código para saber que está mirando aquí y a partir de aquí yo estaré atento a la segunda mirada, que me mirará un color. Por ejemplo, si él me mirara el color verde, yo sabría que me quiere decir la Y. Así, con solamente dos miradas, me podría decir cualquier letra. Este es el dibujo del Pine y este es un ejemplo real de este comunicador. Otra forma de indicar cuando tenemos comprometida la motricidad es el barrido. Hay muchos tipos de barrido, de un botón, de dos conmutadores, dirigidos por el interlocutor, dirigidos por el usuario. Entonces, el barrido que tenemos aquí, la forma que lo haría el interlocutor, sería ir señalando alternativamente los grupos de letras hasta que el usuario le hace algún gesto o algún signo convenido y a partir de aquí, pues empezaría el barrido por dentro del grupo. Entonces, por ejemplo, si queremos decir la letra E, pues diría por aquí, por aquí. Aquí nos asentiría el usuario, empezaría nuevamente la A, la E, y aquí nos volvería a sentir, de forma que ya sabríamos que nos quiere decir una E. En este caso, el barrido es automático, lo hace el ordenador solo. Esta línea roja va pasando por todas las letras. Cuando el usuario aprieta un conmutador, pues elegirá qué grupo de letras quiere y a partir del grupo elegirá individualmente la letra E. O formas de indicar mixtas. El usuario puede señalar, puede mirar una de las zonas del plafón. Como no tiene mucha precisión, es difícil que nos pueda señalar solo la letra, pero sí que nos señala una zona. Si dejamos diferente separación entre las zonas, para que sea posible el poder discriminar mejor dónde nos ha tocado o dónde nos ha mirado, pues podemos ya preguntar individualmente, mediante barrido, cuál de las letras es la deseada. Aquí tenemos diferentes modelos de comunicadores electrónicos, comunicadores de un solo mensaje, comunicadores de un solo mensaje. En estos comunicadores podemos tener un solo mensaje y ya está, o podemos tener diferentes mensajes secuenciales y pueden ser muy útiles para usuarios que tienen comprometida la motricidad, pero también con algún déficit cognitivo y que necesitan participar en actividades concretas. Por ejemplo, podrían estar pasando lista y secuencialmente podrían ir diciendo los nombres de los compañeros de clase o, por ejemplo, podrían decir que ya han acabado cuando han finalizado una tarea o podrían cantar la canción del buen día. En este comunicador ya tenemos 32 mensajes. Habitualmente estos comunicadores de varios mensajes, además de tener una lámina con un determinado layout de mensajes, pues por debajo tiene una ruedecita que puedes ir escogiendo diferentes niveles, que cambiando esta lámina puedes tener rápidamente un cambio a otro vocabulario. De esta forma es práctico para ir charlando con las personas en diferentes contextos. Este comunicador es un poco antiguo ya, ¿eh? Este es de cuando casi empezaba yo a trabajar, se llama LiveWriter,
pero ahora está ya sustituido por tablets o por ordenadores pequeños y es un comunicador de lectoescritura. Aquí el usuario puede deletrear la palabra que quiere y le saldrá con voz sintetizada. Además, puede tener mensajes ya pregrabados y lo que se llama abreviación expansión, que quiere decir que escribiendo pocas letras nos puede dar mensajes enteros. Este otro es una forma un tanto, es un poco peculiar, pero es un comunicador que nos permite hacer el acceso codificado un poco más automático al poder tener un display que nos va registrando las elecciones de los usuarios. Los programas que utilizaremos para comunicación, ya os digo que habitualmente ahora lo que más se utiliza son tablets y móviles y ordenadores que, con programas adecuados. Pues aquí tenemos programas que se utilizan habitualmente. Por ejemplo, este es el de Grid, o este es SAU, o aquí tenemos Hermes Mobile, que está diseñado por Fundación Vodafone. El vocabulario que veis puesto tanto en SAO como en The Grid es el mismo y es el vocabulario CACE. Es muy recomendable puesto que os proporciona muy rápidamente un vocabulario muy amplio y por categorías, casi 700 palabras aproximadamente, incluso alguna más, que están ya agrupadas por categorías y ya está construido, de manera que es fácil a partir de aquí construir otros plafones ya más personalizados para los usuarios. Hemos dicho antes que el papel del interlocutor o de los interlocutores era crucial. Entonces, he añadido esta transparencia para cuando intervengamos, sobre todo, considerarlos muchísimo y darles también estrategias a ellos. Entonces, aquí hay algunas consideraciones que incluso se las puede repartir. Nosotros muchas veces se las damos en una hoja escritas, ¿no? O lo intentamos fomentar, o les pedimos que se graben en vídeo para poderlos ver y ir un poco como esta checklist, ¿no? De cosas, mira lo que nos pasa, porque no se entiende, no. Pues esto es un poquito, son unas consideraciones que tienen que tener, que yo creo que son bastante lógicas, pero que a veces el que te las digan, pues ayuda también a tenerlas en cuenta, ¿no? Es decir, que estés cara a cara con la persona al mismo tiempo, que no se hable todo el mundo a la vez en grupos, que a veces pasa, ¿no? Especialmente en los centros, que todo el mundo quiere decir la suya y que cada usuario necesita tanto tiempo para decir las cosas. Elegir lugares que tengan pocas distracciones, también el tiempo es muy importante, es decir, no solo el lugar, sino, oye, yo me voy a poner a hablar contigo, pues ahora que no venga nadie a decirme cosas, ¿no? Vamos a tener un ratito para esto. No darnos por vencidos. Muchas veces que a la primera de cambio ya no nos entendemos, no buscamos alternativas, no lo dejamos estar. Y el problema de esto es que cuando te das por vencido un par de veces, el usuario después ya no te busca para hablar contigo porque sabe que no lo entenderás. Intentar expresar una idea con diferentes palabras, ayudar a los usuarios a hacer esto, porque muchas veces ya tienen muchos problemas ellos de expresión como para pedirles que nos lo digan de otra forma, ¿no? Entonces, hemos de ser nosotros a veces quienes hemos de tirar un poco de ellos para que esto ocurra. Establecer de manera segura el sí y el no, o los códigos que hagamos para los barridos, es muy importante, que no nos equivoquemos con otras cosas, ¿no? Decir, mira, pues me estás confirmando, no es que estés teniendo una historia. No intentar hacer ver que has entendido algo, es que te van a pillar seguro. Intentar usar gestos y símbolos con el usuario mientras hablamos, por dos motivos, porque por un lado somos el mismo código que él, entonces nos damos cuenta muchas veces de lo que le falta, es decir, oye, pues yo quería decir esto que tú también querrías decir probablemente y resulta que no hemos puesto este vocabulario. Entonces es una manera muy interesante de ir también desarrollando vocabularios, pero además sobre todo porque nos detenemos mucho, porque el problema es que cuando hablamos nosotros, como ellos no hablan, pues tendemos a hablar más, mucho más y mucho más rápido. Entonces, pues hace que nos entiendan peor. Así que usando gestos y usando símbolos conseguimos que nos entiendan mejor.
Estar atentos a sus expresiones. La cara nos está diciendo muchísimas cosas. Hablar no alto, cuando no habla la persona le gritamos. Siempre. Se les habla muy alto, con el ritmo alterado. Hay adultos que se les habla como niños. Oye, pues te lo dicen ellos. Oye, a mí háblame normal. No hacer uso de frases hechas. Y dar opciones abiertas. Muy importante que se acostumbren a elegir. Muchas veces las elecciones bien hechas o muy determinadas. ¿Quieres arroz? ¿Sí o no? Si no quieres arroz, no sabes qué te van a preguntar después. Entonces, a lo mejor no es exactamente arroz lo que quieres, pero es mejor que a lo mejor otra cosa que te han preguntado. Igual dices que sí. Pero si te dijeran que hoy hay para comer arroz, lentejas, macarrones y no tienes hambre, pues, ¿qué prefieres? ¿Arroz, lentejas, macarrones? Es más fácil que te pueda decir exactamente lo que quiere. Pues hasta aquí la cápsula. Cualquier duda, cualquier consulta, podéis consultar la web de Aspacenet. Gracias por la atención.